Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio La Voz Liberacionista. Les saluda Rocío Álvarez Solazo, directora de Comunicación de Liberación Nacional. Hoy nos encontramos con una diputada emblemática de la zona de la Perla del Pacífico, doña Carla Prendas, a quien le doy la bienvenida. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo por este medio. Un gusto estar acá. Doña Carla, podemos tocar muchísimos temas acerca de Punta Arenas y de las políticas, incluso con impacto nacional que usted ha presentado ante el plenario legislativo. El tema de turismo es uno de sus fuertes y creo que ha sido muy enfática en señalar las cifras de turismo, por ejemplo. Claro, el tema de turismo ha sido un tema prioritario en la agenda de trabajo de mi persona como diputada por varias razones, sobre todo porque es un tema de tan importancia en el país para la economía, para la generación de empleo, y así hemos venido contándole a los costarricenses diversas iniciativas, impulsos, propuestas, control político. Parte de ese control político tiene que ver con las últimas cifras, el comunicado que genera desde Casa Presidencial y el jerarca de turismo de este gobierno con respecto al incremento del turismo, lo cual nos parece un tema importante, y las cifras de los que han llegado. Parte de ese análisis que he hecho en el plenario legislativo y en comisión tienen que ver con que la información en su momento fue poco objetiva, un poco difusa, poco transparente, porque se estaba señalando como un tema aislado el incremento del turismo en el país, como un logro único y exclusivo de esfuerzos que el gobierno ha realizado, que no dudo que los esté realizando, pero en ese caso particular se debe a un buen momento que está pasando el turismo a nivel mundial por la depreciación del dólar, por el beneficio y el aumento que ha tenido en turistas de Estados Unidos a países y ha traído un impacto importante sobre el Caribe, sobre América Central, y por supuesto que eso ha beneficiado a Costa Rica, porque muchos de esos turistas visitan Costa Rica. Tengo entendido que de Europa hemos tenido también un pico importante. Claro, por las últimas noticias que ha tenido que ver con el tema de inseguridad, ¿verdad?, que se ha realizado en Europa, pues hemos tenido ese incremento. Eso ha traído un importante repunte de turismo a nivel mundial y Costa Rica no ha sido la excepción. Lo que llama la atención en el análisis crítico, objetivo que se debe de hacer, porque así se tiene que hacer y un gobierno de la República tiene que hacerlo de esa forma, qué cosas positivas, qué fortalezas hay, pero también qué cosas no están dándose también para poder seguir mejorando, ya que parte de ese incremento en duplicidad de visitas que hemos tenido en el aeropuerto se debe a un gran esfuerzo que por muchos años y por muchas administraciones pasadas se han realizado en la negociación con aerolíneas, que ya hemos visto concretada en el 2014, en el 2015 y ahora en el 2016, ¿verdad? Pero eso ha sido un proceso de muchos años que ha venido a consolidar a corto y a mediano plazo. ¿Usted cree que se están vistiendo con ropa ajena? Me parece que un poco de eso, por supuesto, y también el jerarca luego, después de la intervención, sale a explicar los detalles, entonces ya es una información más precisa, más objetiva, en donde ya hace el reconocimiento de que esfuerzos anteriores también han generado ese producto en turismo. Aquí llama la atención porque aún nos encontramos por debajo de las cifras de países vecinos en turismo. O sea, a pesar de que estamos pasando un buen momento mundial en turismo, ¿por qué estamos por debajo de visitas de turismo de Panamá, por ejemplo, o de Nicaragua? Yo lo he dicho así, me parece que no es de recibo la explicación que da el jerarca en el tema de turismo. Me dicen que hay características particulares de la zona que hacen que eso sea diferente. Yo creo que eso es una justificación muy conformista. Las características propias de la región tienen que fortalecerse en el marco de toda la integralidad para poder hacer que nuestro país sea interesante, visitado y se incremente esa cifra, que al día de hoy, a pesar de que estamos en un momento importante para el turismo y beneficioso, estamos por debajo de las cifras de países vecinos. Ese era el detalle que yo quería hacer notar. Es decir, hemos tenido un incremento en turismo a nivel regional entonces, pero Costa Rica ha sido el menor a nivel de Centroamérica, por ejemplo. Exactamente, y eso es parte del análisis que hay que hacer y de la reflexión que hay que hacer. De la realidad que hay que hacer. ¿Qué va a pasar cuando estemos en momentos de crisis en el tema de turismo? Y si en momentos de mucha fortaleza estamos por debajo de países vecinos como tal, ¿verdad? Entonces creo que eso es parte del análisis que hay que hacer. Me llama muchísimo la atención
que el Partido de Acción Ciudadana en otros momentos fue muy duro en señalar que la medida con que se contaban los ingresos de turistas no eran depurables y que entonces se contabilizaban algunas personas extranjeras que venían por otras razones al país. Por ejemplo, nicaragüenses que venían a trabajar, que pasaban, pero que no venían al turismo. Eso fue muy criticado en administraciones pasadas cuando el PAC era oposición. Y ahora nos encontramos que en esas cifras vienen y dicen, vinieron tantos turistas, se mide con la misma evaluación que antes criticaron y nos damos cuenta que hay un incremento de turistas que no eran turistas, sino que también venían por otras razones, de paso, de negocios, a trabajar, etcétera, y que no necesariamente eran esos turistas. Entonces, esa fue parte de la crítica. Si eso se ha criticado en otros momentos por parte del gobierno, que hoy está de turno, ¿por qué en su gobierno siguen insistiendo de que esa es una filtración objetiva y total de turistas? Yo creo que aquí lo que hay que hacer es una revisión de cómo se está haciendo ese filtro de evaluación de la gente que ingresa al país, porque si inflamos los datos con una evaluación errónea para medirlo, los datos son erróneos, entonces nos estamos engañando nosotros mismos. Eso es parte del análisis también. Es muy interesante, bueno, en temas de crisis que sí nos hemos enfrentado y que recientemente en el Parlamento aquí se aprobó un proyecto que fue para MIPYMES turísticas, incluso fue muy apoyado por ustedes. Sí, parte de eso ha sido muy importante. Aprovecho para decir dos cosas en esa línea. La primera es que el jueves tenemos al gerente del ICT sobre el tema que acabo de mencionar, ¿verdad? Que ha sido parte del seguimiento. El jueves tendremos información más ampliada, con más detalle. Aquí no se trata de hacer un control político por venir a hacerlo, por decirlo, sino lo que intentamos es hacer un control político de oposición para tener resultados, para generar cosas importantes en el país. Así hemos, como usted misma lo señaló, aquí nos hemos puesto la camiseta, a pesar de que no somos gobierno, para impulsar proyectos que se requieren en el país y que lamentablemente cuando fuimos gobierno encontramos el tropiezo y el obstáculo de oposición y no avanzábamos y retrocedíamos. Nosotros no queremos cometer ese error porque nosotros sabemos que es gobernar con una oposición que simplemente se opone y atraviesa para que no haya un rédito para un gobierno. Nuestra posición como Liberación Nacional y como diputados y diputadas de la fracción no es esa. Nuestra posición es ayudamos, impulsamos, trabajamos lo que tengamos que hacer que sea para beneficio y fortalezca. Para eso estamos acá y para eso fuimos electos. Y las cosas que no se están haciendo bien se señalarán y se les dará el seguimiento con la finalidad de que se resuelva. Pero por supuesto que tiene que haber una anuencia del gobierno de la República y una aceptación de que hay cosas que por supuesto se tienen que mejorar. Esperamos que el jueves podamos resolver el tema y tener mayor claridad en algunas dudas que al día de hoy no está tan claro. Quiero retomar el tema que usted menciona, doña Carla, en el hecho de que la ciudadanía no solo espera el control político, sino también los resultados, como usted lo mismo menciona. Esto es un seguimiento que muy pocas veces se da y eso hay que valorarlo, más que venga un jerarca a hablar sobre el tema. Claro. Sí, parte de ese seguimiento de control político es esto, es estar con el jerarca este jueves en comisión, no solo es escucharlo, sino también esperamos que ya quede las dudas resueltas, la retroalimentación mejor establecida y veremos si hay que tomar algunas otras medidas o algunos otros acuerdos para poder ir viendo que el tema se aclare y se intervenga de la mejor forma en el gobierno de turno, porque el tema turístico en el país es un tema permanente y de construcción constante. Un gobierno de turno debe de velar para que todas las acciones que genere fortalezcan a corto, mediano y largo plazo. O sea, hay cosas que se deben de hacer en la inmediatez que van a repercutir de manera positiva o de manera negativa. Yo estoy muy preocupada sobre ese seguimiento en la lucha que hemos tenido con, por ejemplo, el proyecto MIPYMES Turística, porque resulta que el reglamento que se está aplicando y los acuerdos que se habían generado en la práctica se están cayendo. Han llegado muchos de los empresarios pequeñitos de este país en turismo a decirnos que, por ejemplo, la banca estatal en muchos casos dice que no aplica lo de la legislación para efectos de los arreglos. Entonces ese es un tema que nos está preocupando en las últimas semanas porque ya habíamos hecho acuerdos con el gobierno y habíamos establecido un lineamiento que era la intención de la ley. Y tenemos casos y muchos casos en donde esa respuesta en la práctica por parte del gobierno, del reglamento y de la banca estatal no se está dando. Eso es parte de lo que también estamos trabajando. Y hoy cuando vemos la calificadora de riesgo, Moody's, diciéndole al país que se encontraba en una calificación estable y hoy llega a una calificación negativa, todavía es más preocupante,
¿Por qué es más preocupante y por qué hablo del tema turismo? Porque estamos empeorando en un tema de situación fiscal, porque la situación de pedir la plata externamente ante esta situación que nos da la calificadora se va a tornar más cara, y eso entonces va a traer costos importantes para los inversionistas, por ejemplo, ¿verdad? Y eso por ende va a traer una repercusión en empleo y va por ende dañándose más el proceso de la economía. Y vamos dañando en la competitividad la competitividad turística, la inversión, el turismo se vuelve más caro. Y todo esto va de la mano, va entrelazado, ¿verdad? Así que esa noticia al día de hoy es lamentable y es muy preocupante en el marco del análisis de todas estas situaciones, porque esas situaciones no se hacen y ni se analizan ni se trabajan de una forma aislada, sino en ese encadenamiento del objetivo que tiene que ver con mejorar en Costa Rica, que tiene que ver con economía, que tiene que ver con empleo, que tiene que ver con calidad, con competitividad. Cuando se juntan todas estas cosas, de verdad que comienza a preocupar muchísimo. Cuando vemos que un gobierno de la República a 2 años no se está generando una propuesta de impacto integral que no tiene que ver con impuestos, sino que tiene que ver con muchas variables para poder sacar adelante el tema de la situación fiscal de este país, y no vemos por dónde se está haciendo, y eso preocupa a muchos diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa, que no puede ir más allá de lo que tiene en este momento, sino que tiene que ser una dirección única y exclusiva del gobierno para nosotros poder empujar en esa línea. Doña Carla, siguiendo en esta línea de turismo, muy específicamente en el caso de Manuel Antonio, que también se han hecho fuertes denuncias, incluso en varios medios de comunicación han dado cuenta. ¿Cuál es la situación y cómo se podría resolver? Sí, parte de eso también hemos estado hablando en el plenario y en comisiones, hemos hecho visitas de campo, hemos estado sentados con diferentes jerarcas de gobierno. Hay cosas pequeñitas hasta cosas un poco más grandes. Hay un deterioro importante en el Parque Manuel Antonio, en donde los sectores de la zona, los sectores nacionales de turismo, la junta directiva, ha denunciado en primera instancia una falta de respuesta y de atención. En este caso el ministro de Ambiente, en donde se le ha pedido, se ha llamado a reuniones, se le ha enviado notas, tiene que ver con el tema del reglamento, con tema de fideicomiso, con tema de una propuesta que generó los empresarios de la zona para poder hacer un convenio con el MINAI y establecer lo que es el puente, algunas reparaciones de infraestructura básica. Está en este momento encima el tema de la ley 7600 con respecto a una orden sanitaria de cierre que ya está corriendo el tiempo, las baterías sanitarias, la problemática del parqueo, el desorden que existe, el tema de seguridad. Todo eso se juntó, se trató de hablar con el ministro, no existió respuesta. Diputados y diputadas de todas las fracciones legislativas decidimos hacer una moción, la llevamos a turismo, la vimos en la comisión de Punta Arenas, pasaron 4 meses y no hay respuesta. Hay algunos temas que más bien han venido empeorando, pero además hay un tema básico, elemental ahí, que tiene que ver con el decreto que se firma para cerrar el parque los lunes. Ese decreto viene a tener una afectación sobre los compromisos de empresas, sobre turistas de diferentes partes del mundo, porque el Parque Nacional es un referente mundial, ¿verdad? La gente viene a Costa Rica para ir a conocer el Parque Nacional, y ese es un tema, vuelvo al concepto de encadenamiento de economía en una zona y en un país que requiere de esto, y se encuentra que el parque está cerrado, los compromisos de la economía, el turismo, de la mano con todos los elementos anteriores que le conté, se juntan, a pesar de que los sectores han dado soluciones para que no se cierre un lunes, sino que lo que se pretende se puede hacer en otros horarios. No ha existido una respuesta, tuvimos que sentarnos con el presidente de la República, tuvimos que sentarnos con la viceministra de Ambiente, que tengo que reconocer que ha tenido muy buena disposición para trabajar el tema. Se han comprometido a establecer una redacción de un transitorio en ese decreto para ver si resolvemos el problema. Ese fue el compromiso directo con el presidente y la viceministra. Estamos esperando detalles para ver si se resuelve. Yo espero que ahí se resuelva. Y el otro montón de temas, el 27 de enero me llegó una nota de la Junta, de nuevo directiva de Manuel Antonio, y me dicen, bueno, no tenemos nada, ninguna respuesta, la infraestructura sigue dañándose, la inseguridad, las baterías, no hay nada, ¿verdad? Ni siquiera un sí, ni siquiera un no, ni siquiera se puede hacer. Llama mucho la atención que sean 4 meses y no tener la respuesta, cuando estamos hablando de una ley que te dice 10 días hábiles para responder una consulta. Por ejemplo, y además de una legislación que también pone responsabilidades en un jerarca para cumplir con respecto al parque, porque hay una ley que lo regula, y hay una ley que regula el accionar de la Junta administrativa como tal. Nos ha dado la impresión de que el jerarca no quiere trabajar con la Junta
directiva actual, ya eso yo tengo que decirlo, ya casi segura de mi teoría, y ellos también, porque inclusive ya ahora los libros no están foliados, esperando, no he tenido respuesta esta semana, esperamos que ya se los den. Entonces, al no estar los libros listos, algo tan básico y tan sencillo, ya no puede sesionar la junta directiva como tal. La junta directiva lo evidencia y además dice estamos incumpliendo una legislación. Entonces tenemos un problema en algo que nos parece que es tan simple de resolver, que todo junto comienza a hacerse un problema en la zona, que uno no entiende cómo un tema tan sencillo, donde un jerarca simplemente mandar una nota, atender, dar una respuesta, contarnos qué se puede hacer, qué no se puede hacer, no se resuelve y comienza a formarse toda una complejidad en la que hemos tenido que intervenir inclusive para que no hayan cierres en el parque, para que no se dé conflictos, falta de diálogo total y absolutamente, falta de voluntad política, falta de diálogo, falta de disposición, inoperancia, tantas cosas que uno lamenta y que lo único que quisiera uno es que el tema se resuelva y que a veces no entiende uno cómo los jerarcas y el gobierno no aprovechan la oportunidad de tener diputados de oposición tratando de colaborar y todo un pueblo organizado en sectores diciendo nosotros queremos colaborar y que aún así simplemente no haya respuesta, no haya atención, no haya voluntad, no haya, yo no sé, ¿verdad? Son cosas muy complejas que uno quisiera que se resolvieran, pero que haremos lo posible y lo necesario porque no es un favor, es una responsabilidad por ley, es una obligación de un jerarca, de un funcionario público atender y dar respuesta. Rescatemos el impacto que tiene el parque para la zona. Usted me hablaba de los encadenamientos productivos, pero me imagino que alrededor de todo eso también se construye y se benefician la gente de los lugares cercanos. Sí, no, sin duda alguna tiene un impacto de ambiente, es un referente ambiental en primera instancia de suma importancia para el país y creo que esa es la priorización que el parque debe tener. Hay una conciencia de cuidado cultural, de pertenencia local, pero es un referente turístico en donde sin duda alguna mueve el turismo, mueve la economía y genera empleo. Tenemos una provincia con una gran debilidad que tiene que ver con empleo. Y este parque viene a ser una concentración importante de visitas del mundo y del país hacia el Parque Nacional Manuel Antonio. ¿Qué genera esto? Todo un encadenamiento de gente que se beneficia con sodas, con restaurantes, con hoteles, habitaciones, con transporte público, busetas, taxis, ventas. Incluso lo intangible como la imagen del país. La imagen del país, la imagen marca para la zona, claro, para la región. En fin, son una serie de cosas tan importantes y tan beneficiosas que por eso de pronto uno como diputada de la zona sabe que eso es como el baluarte fundamental que mueve la economía, lo único que está generando esa propuesta, entre otras bellezas que tenemos que se juntan, pero el Parque Nacional sin duda está catalogado como uno de los 11 mejores lugares del mundo y esa ha sido nuestra preocupación. No solo es qué podemos hacer, sino cuál es el mantenimiento, cuál es la planificación de este gobierno de la República para el Parque Nacional Manuel Antonio, que no la vemos, ¿verdad? O sea, cómo podemos ir resolviendo una serie de problemáticas que sabemos que todo no se puede resolver en este momento, pero por supuesto que tenemos la obligación de generar una planificación para decir, bueno, esto podemos hacer ya, esto no, pero esto podemos hacerlo en tal fecha y esto quedará para quien venga. Pero cuando uno no logra ver ni siquiera la disposición inmediata, ni una planificación, ni una claridad, es donde preocupa. Doña Carla, las elecciones municipales, hablemos un momentito de ellas porque recién acaban de pasar, está todavía midiéndose, hay meses que todavía se están contabilizando. Sin embargo, el día de ayer usted utilizó palabras que me llamaron mucho la atención: fortalecimiento de la democracia y el empoderamiento hacia la ciudadanía. ¿Cómo mide usted estas votaciones? Bueno, ayer yo explicaba que el domingo sin duda alguna hay un logro histórico porque había toda una expectativa de cómo iba a resultar ese periodo de elección municipal, ¿verdad? Que por primera vez se realiza en el país separado y en mitad de un periodo presidencial. El objetivo de eso tiene 2 vías, ¿verdad? Pero la básica es lograr mayor participación ciudadana en las urnas.
que la gente participe, tratar de ir disminuyendo ese abstencionismo y darle esa importancia al régimen municipal. El país sin duda alguna ha venido preparándose en fortalecer esos procesos democráticos que hay que descentralizar, en donde la intención es cómo la persona se empodera más de su decisión, cómo la persona está más informada, cómo la persona se da cuenta de la importancia que tiene una elección de un gobierno local para la calidad de vida y que está en sus manos en un proceso democrático. Me parece que se logra éxito moderado, decía yo, porque el abstencionismo continúa, sigue siendo significativo la gente que no llega a votar. Pero cuando vemos desde el 2002 hasta ahorita, vemos que ha ido disminuyendo el abstencionismo. En esta última fue un poquito más de gente, ha sido paso lento, pero a paso firme. Y sin duda alguna, por esa vía de trabajo vamos a lograr procesos donde las personas cada vez se acerquen más a las urnas y podamos ir luchando contra ese abstencionismo y que ese proceso democrático se fortalezca cada día más. Me parece que cada día hay una responsabilidad mayor para los entes que están en estos procesos democráticos, de fortalecerlos, y tiene que ver con los partidos políticos, tiene que ver con el Tribunal Supremo de Elecciones, que como hemos podido observar hay un montón de observaciones que se le hace, que hay que mejorar, y los partidos políticos también, ¿verdad? Tiene que ver un reto importante, como se señalaba, la participación de mujeres, ¿verdad? Que sigue siendo muy por debajo de lo que debe de ser en comparación en las posibilidades de género. Y yo no dudo que esa participación de mujeres en el proceso político no sea porque haya lideresas que tienen esos espacios ganados, porque no tengan la capacidad, sino que los procesos como están en este momento internos de los partidos limitan muchísimo la posibilidad a la participación en puestos de relevancia a mujeres. Y la mayoría de mujeres están en las primeras vicealcaldías o en las segundas vicealcaldías y solo 11 de esas mujeres están en un proceso como alcaldes o como alcaldesas en estos procesos. Nosotros estamos muy contentos como Liberación Nacional de los logros obtenidos el domingo. Me parece que en un momento en donde el partido ha pasado dificultades internas, una derrota importantísima para nosotros en el proceso de la segunda ronda, donde tenemos elementos de partidos políticos constantemente atacándonos, constantemente Liberación Nacional. Creo que Liberación Nacional sacó casta, se reinventa, hace un gran esfuerzo y denota que tiene fortalezas importantes, tiene dirigencia fuerte, organizada, estructurada, tiene gente joven, tiene gente muy capaz, tiene mujeres valientes, tiene nuevas generaciones que están diciendo, bueno, vamos también a meternos, vamos a asumir, hay muy buena participación de gente joven ya en las organizaciones, en puestos, y creo que esas son fortalezas que nosotros mostramos. Por supuesto que hay un montón de cosas que hay que seguir cambiando. Liberación Nacional a través de la historia siempre ha tenido esos procesos de que lleguen momentos difíciles y tiene la capacidad de reinventarse. Esta no es la excepción. Liberación Nacional tiene que, y como lo ha venido haciendo y todavía tiene que hacerlo más, asumir ese nuevo trabajo dentro del paradigma nuevo de política que hay. Y ese es parte de nuestro reto. Me parece que hay partidos nacionales que se dieron cuenta que están mal en las bases locales, que no es lo mismo una elección nacional a una local, pero a mí me parece que eso más bien es negativo, ¿verdad?, para nuestra democracia y para todo lo que viene. Estos partidos nacionales deben de ver cómo fortalecen sus bases locales, porque la democracia con partidos nacionales sin bases locales bien fortalecidas, el proceso democrático se diluye y ese no es el sentido. Esperamos que en estas elecciones los resultados de las elecciones se plasmen en mejores y en más condiciones de calidad de vida para la gente de los cantones. Y Liberación Nacional seguirá dando lo mejor como gobierno y como oposición. Muchas gracias, doña Carla, muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este su espacio, La Voz Liberacionista. Los esperamos la próxima semana. Les habló Rocío Álvarez Olazo. Gracias.